Dicen que la UEFA Champions League es para los mejores, pero en el 2022 el mundo conoció algo distinto, que la Champions a veces se entrega al que se niega a rendirse. A lo mejor no fue la mejor plantilla, tal vez no fue el fútbol más vistoso, no fueron el de las estadísticas, ni la posición, ni los mapas de calor. Fue algo más primitivo, algo más antiguo. Fue fe, orgullo y memoria histórica. Esta no es la historia de un equipo que dominó Europa. Es la historia de un equipo que una y otra vez escuchó cómo lo daban por muerto y aún así seguía caminando. Esta es la historia completa, desde el primer partido de grupos hasta el instante en el que el capitán levantó la 14ª. El Real Madrid llegaba a esa Champions con un cartel extraño. No era el gran favorito, sin Cristiano, sin el aura de los galácticos, sin el miedo que infundía en Europa años atrás. Los análisis de siempre repetían lo mismo. El Bayern, el City, el PSG, el Liverpool, esos son los favoritos. El Madrid se decía otra cosa. Plantilla vieja, Modric, Kroos, Benzema ya no pueden sostener una Champions ellos solos. No tienen recambios de élite. Y sin embargo, algo se estaba gestionando en silencio. Benzema viviendo su mejor momento. Vinicius dejando de ser promesa para convertirse en un puñal. Courtois empeñado a demostrar que era el mejor portero del mundo. Un entrenador, Ancelotti, que no gritaba, no bailaba, no tuiteaba, pero entendía mejor que nadie lo que significaba ganar. La temporada de la 14 no empezó con un grito, empezó con un susurro. El Real Madrid cae al grupo D, junto al Inter, al Sheriff, al Shakhtar. Sobre el papel un grupo sencillo. Y en el primer aviso del destino, en San Siro, el Inter recibía al Real Madrid. Y en el minuto 89 partido igualado. El Inter dominó por tramos, Courtois sosteniendo al equipo. Y entonces lo que sería un patrón durante toda la Champions, un gol en el momento justo. Valverde conduce, camina, no se esconde. Camavinga, recién llegado, se desmarca al espacio, recibe. Centro al área. Rodrigo, un chico con cara de niño pero alma de veterano, define de primeras. Gol. Gol, 0-1, victoria en el 89. Ese día pocos lo notaron, pero ahí se escribió la primera línea de una idea que luego se convertiría en un grito mundial. Con el Madrid el partido nunca termina hasta que él decide. Y luego en el segundo partido, en el Bernabéu, teóricamente partido fácil ante el Sheriff, pero el fútbol tiene una forma cruel de recordarte que nadie gana por el escudo solamente. El Sheriff marcó primero, el Madrid atacó, insistió, generó ocasiones, disparó, asedió, Benzema empató de penalti. Parecía cuestión de tiempo el 2-1, hasta que, al final del partido, llegó el puñal. Tiro desde fuera del área y golazo histórico para el Sheriff, que terminó ganando 1-2. El mundo se burló, los memes llovieron, el Madrid humillado por un equipo desconocido. Ya no asusta a nadie. Pero en ese frasco hay detalles que muchos pasan por alto. El Madrid nunca dejó de generar ocasiones, nunca dejó de insistir, nunca aceptó el guión de víctima. Aquella derrota no fue solo vergüenza, fue un golpe de orgullo, como el club entero se mira en el espejo y dijera: si jugamos así en los cruces nos van a matar. El tropiezo sirvió para ajustar mentalidad. No podían permitirse más despistes. La Champions no perdona. El Shakhtar recibe al Real Madrid. La noche en que Vinicius despegó, contra el Shakhtar el Madrid no solo ganó, se reencontró con su esencia. Vinicius marcó un gol, luego otro, luego repartió magia. Empezaba a dejar de ser el chico que falla goles para convertirse en el jugador que decide partidos. Ese día se vio algo clave para entender la 14. Cuando Vinicius está inspirado, el Madrid deja de ser un equipo lento y predecible y se convierte en una máquina de contraatacar brutal. Benzema y Vini encontraron una conexión casi telepática y sobre todo el equipo entendió que no necesitaba dominar los 90 minutos, solo necesitaba golpear en el momento perfecto. Luego el Real Madrid recibe al Shakhtar en el Bernabéu. No todos los partidos son épicos, algunos son grises, pesados, tácticos. Ahí el Madrid aprendió otra lección: si no puedes golear, gana sufriendo. La fase de grupos es eso, sumar puntos incluso cuando el fútbol no fluye. Incluso cuando los veteranos están cansados, incluso cuando la cabeza está en la liga, en la prensa, en los rumores. Luego el Madrid va a cerrar heridas al estadio del Sheriff, en Moldavia. El Sheriff ya no era una sorpresa, era una espinita que el Real Madrid tenía clavada, como esa piedrita en el zapato que incomoda.
El Madrid no fue a ganar un partido, fue a recuperar el respeto. Control, goles, autoridad, nada épico, nada dramático, pero sí algo muy importante. El Real Madrid termina ganando 3-0 y recupera el autoestima. Y para terminar la fase de grupos, el Real Madrid recibe al Inter. Muchos decían que el Inter iba a pelear de tú a tú. El Madrid, sin hacer ruido, cerró el grupo como primero, gol de Kroos desde fuera del área. Gol de Asensio, otro zurdazo espectacular. Y otra vez un patrón. Jugadores que parecían secundarios terminan siendo decisivos. Rodrigo, Asensio, Valverde, Camavinga, no siempre titulares, pero siempre listos para aparecer en el momento correcto. El mensaje estaba claro. Puede que no seamos los favoritos, pero no hemos venido a competir, hemos venido a hacer historia. Termina la fase de grupos. El Madrid queda primero en su grupo, esperando un rival accesible en octavos. Y se llega el día del sorteo. La bola gira. El cruce aparece. Benfica versus Real Madrid. El club respira. No es fácil, pero tampoco es la bestia del torneo. Y entonces el error. El famoso fallo del Manchester United. El problema técnico, la tormenta. La UEFA decide repetir el sorteo. Todo se destruye, todo se rehace. Segunda versión, esta vez el rival del Madrid es el PSG. El club del dinero infinito, del jeque, de las estrellas, del morbo. Messi contra el Madrid. Mbappé contra el equipo que lo soñaba. Neymar, Donnarumma, Verratti. De Benfica a PSG, de un reto duro a un cruce brutal. Muchos madridistas lo sintieron como castigo, otros como conspiración. Y ahí aparece uno de los argumentos más potentes de la historia. La 14 no se construyó con suerte, se construyó con el camino más difícil posible. Si hubiera sido un título normal, con rivales fáciles, nadie hablaría del milagro. Pero a este Madrid le tocó el PSG, Chelsea, City y el Liverpool. Una ruta que parecía diseñada para destruir. Europa entera lo leyó así. Hasta aquí llegaron. El Madrid lo leyó de otra forma. Perfecto, vamos a enfrentarnos a todos. Y se llegó el día del partido. El PSG recibe al Madrid en París. En la ida el PSG fue mejor, mucho mejor. Mbappé hizo lo que quiso, humilló defensa, rompió líneas, se infiltró entre Militao y Alaba como si fueran conos. Courtois aguantó todo lo que pudo, contuvo el derrumbe. Pero en el 94, Mbappé por fin logró lo que llevaba todo el partido buscando. Gol, 1-0. Y el discurso fue unánime, el PSG está en otra liga. El Madrid no tiene armas. Pero si miras frío, hay otro análisis. El Madrid sobrevivió en 90 minutos de abuso futbolístico con un solo gol en contra. Courtois demostró que podía sostener el equipo cuando todo lo demás fallaba. Y sobre todo, el PSG dejó ver su gran defecto. Un equipo lleno de estrellas, pero vacío de alma colectiva. Y así llegamos a la vuelta. La atmósfera en el Bernabéu era increíble. No se podía medir, pero se sentía ese aire. Ese día el Bernabéu entero salió al campo. El PSG volvió a golpear primero. Otra vez Mbappé. Frío, letal, 0-1. Y en el global, 0-2. En términos racionales, la eliminatoria estaba liquidada. En términos emocionales, estaba a punto de empezar. Al minuto 61, Donnarumma decide entretenerse con el balón. Benzema lo presiona. Comete el fallo. Gol. 1-1. En el global, 1-2. Ese gol no fue solo un error del portero, fue la prueba de que el PSG no entendía dónde estaba jugando. En el Bernabéu no puedes sobrarte, no puedes sentirte superior, porque ahí cualquier error mínimo se convierte en terremoto. Y es ahí, en ese preciso momento, donde el Madrid olió el miedo. El PSG se desmoronó mentalmente. Modric, con una serenidad que parecía ilegal a esa edad, conduce, frena a tiempo, filtra un pase imposible. Benzema define. 2-1. A partir de ahí ya no se jugaba al fútbol, se jugaba a sobrevivir a una ola emocional. Saca el PSG, pierde la pelota, el Madrid roba, otro ataque, la defensa parisina hundida. Benzema remata de primera desde la frontal. 3-1. En menos de 20 minutos el equipo que estaba afuera estaba adentro. El equipo de las estrellas estaba en ruinas. Argumento clave aquí, no es solo épica, es psicología pura. El Madrid sabe jugar cuando va perdiendo. El rival muchas veces no sabe jugar cuando va ganando. No fue solo fútbol, fue lección mental. Y llegamos a los cuartos de final. La batalla contra aquel actual campeón. El Chelsea llegaba como vigente campeón de Europa. Un equipo físico, duro, intenso, bien trabajado tácticamente.
en Stamford Bridge, la exhibición de Benzema. El Madrid jugó uno de sus mejores partidos de la Champions. Presión inteligente, transiciones rápidas, Benzema en modo Balón de Oro. 2 cabezazos perfectos, esa mezcla técnica fina y brutalidad en el área. 0-1 y 0-2. El Chelsea recortó, pero un error de Mendy le deja la pelota a Benzema y hat-trick. 1-3. Aquí se ve otro argumento importante. La 14 no solo fue suerte, el Madrid cuando conectaba podía ser letal, superior, agresivo y dominador. No fue un equipo sometido los 12 partidos, alternó sufrimiento con momentos brillantes. Y se llegó el día de la vuelta. El partido soñado se convirtió en pesadilla. El Chelsea marcó el 0-1, luego el 0-2, luego el 0-3. El Bernabéu se quedó helado. No era un gol de diferencia, era la sensación de estar siendo superados en todo. En ese punto aparece lo que no sale en las estadísticas: el carácter de Modric, la insistencia de un equipo que incluso ahogado no deja de intentar, y un detalle táctico de Ancelotti: meter piernas frescas, piernas jóvenes. Nos vamos hasta el minuto 80, Modric recibe el balón fuera del área, podría tirar, pero hace parecer un pase difícil en fácil, y ahí decide hacer algo que pocos en el planeta pueden hacer: mete el exterior, una cuchara quirúrgica que cae justo donde tiene que caer. Rodrigo de volea la clava. Gol 1-3 y en el global 4-4. Ese pase define mejor que cualquier gráfico lo que fue esta Champions. Cuando parece que todo se derrumba, siempre hay alguien que se inventa una solución que nadie veía. En la prórroga, Benzema vuelve a aparecer. Centro, cabezazo y gol. Otra vez, el Madrid sometido, el rival jugando mejor. Y el Madrid, el que pasa. ¿Fue injusto? Dependiendo de cómo miras la justicia. Si miras posesión, quizás sí. Si miras el marcador, el Madrid hizo lo que se tenía que hacer: marcar un gol más. La Champions no premia al que domina, premia al que golpea en el momento exacto. Y así llegamos a una de las eliminatorias donde la guerra es contra la lógica. Aquí entra el monstruo moderno, el City de Guardiola. Fútbol total, plantilla gigante, casi perfecta, miles de millones invertidos. Y la ida se juega en el estadio del City. Un tiroteo a campo abierto, 4-3 y el resultado. Un resultado que lo dice todo. El City fue una avalancha, pudo golear, pudo sentenciar, pero el Madrid, como un boxeador viejo pero sabio, se limitó a encajar golpes y devolver justo los necesarios. Cada vez que el City se alejaba, el Madrid recortaba. No permitió el 5-2, no permitió el 6-3. Y eso, aunque muchos no lo vean, es una forma de resistencia. Y algo que enmarcar en aquel partido fue el penal de Benzema, a lo Panenka en el Etihad Stadium, y Vinicius con un golazo que queda en la memoria de todos. No fue un equipo rendido, al contrario, los jugadores del Madrid reían, aunque perdieron. Fue un equipo que, incluso herido, siguió lanzando puñetazos. Y antes de entrar en la batalla contra el Manchester City, aquella noche que desafió toda lógica, quiero decirte algo muy importante, breve pero muy importante. Si estás sintiendo cada segundo este relato, si estas historias de fútbol te erizan la piel, como me lo están erizando a mí, te invito a que ahora mismo te suscribas al canal, aquí abajo, en el botón rojo. Estamos construyendo una comunidad hermosa y vamos en camino a los 10,000 suscriptores. Cuando lleguemos ahí vamos a hacer varios sorteos de camisetas, pelotas y otros equipos de fútbol, para agradecer todo ese apoyo que me estás dando. Y recuerda que tengo más relatos, biografías, historias que puedes ir a buscar a mi canal. Recuerda dejar un bonito like y comparte esta historia con tus amigos. Ahora sí, volvamos a la Champions más loca jamás vista. Y es así como llegamos al Bernabéu, la noche que rompió el concepto de imposible. Y nos vamos hasta el minuto 73. Mares 0-1 en el global 3-5. Aquí, con frialdad, el análisis es claro. En un 99% de los casos, esa eliminatoria estaba muerta a favor del City. Lo lógico es que el City controle el balón, duerma el partido, deje pasar el tiempo. Pero aquí entra lo que no se puede entrenar: el miedo del City al perder lo que ya tenía, la presión de un estadio entero respirando encima de ti, la convicción enferma de un equipo que se niega a aceptar la realidad. Ancelotti arriesga, Camavinga al campo, más piernas, más energía, más caos. Minuto 89.
Cuando los pronósticos en la televisión aparecían 99% que el Real Madrid no pasaba, a 1% a favor del Madrid. Recuerda bien, 1%. Minuto 89. Centro al área. Benzema baja el balón. La deja viva y Rodrigo se adelanta a Ederson. Y aparece el gol. 1-1. Y en el global 4-5. Sin tiempo para reaccionar emocionalmente, llega el segundo, otro centro. Rodrigo se suspende en el aire. Tras un desvío de Asensio, cabezazo y gol. 2-1. El global 5-5. En 2 minutos el City pasa de estar clasificado a estar casi muerto, sin saber lo que estaba pasando. Ese cambio no es casualidad, es mentalidad. Para el Madrid estar perdiendo 0-1 no era el final, era una invitación a atacar. Para el City recibir un gol en el 89 fue una bomba psicológica. En la prórroga Benzema fuerza el penal, lo tira y gol. 3-1. El argumento aquí es muy simple. Esta Champions no fue de suerte, fue un dominio absoluto de los momentos claves. Mientras otros equipos se derrumban en los minutos finales, el Madrid crece. Y el Madrid llega a la final de la Champions. Contra Liverpool, el ejército rojo contra un muro blanco. El Liverpool llega a la final como una máquina casi perfecta. Presión alta, velocidad, laterales que juegan como extremos, un técnico obsesivo. El análisis previo era casi unánime. Si se juega 10 veces este partido, el Liverpool gana 7 u 8. Pero el fútbol no es una simulación de ordenador. Es una sola noche, un solo partido, una oportunidad. Y en este tipo de contextos el Real Madrid es otra especie. El Liverpool dominó, remató, asfixió, bombardeó. Y ahí emergió la figura que cierra el círculo. Thibaut Courtois, que le atajó a Mané, que le atajaba a Salah. Atajaba todo lo que le tiraban los jugadores de Liverpool. Al portero que muchos lo llaman como la jirafa, el que fue criticado, el que recibió burlas en Inglaterra, se convirtió en un muro humano. Paró absolutamente todo. Como ya hemos dicho, disparos de Salah, de Mané, de quien fuera. Algunos tiros parecían seguros que iban a gol, hasta que una mano, una pierna, un reflejo lo negaba. Y en el 59 llega el golpe perfecto. Valverde recibe abierto, conduce. Parece que va a pegarle al arco, pero en lugar de eso mete un pase raso con veneno. La defensa se despista, Vinicius aparece por detrás y gol. 1-0. Otra vez, no el que más tiró, no el que más dominó, sino el que aprovechó el único momento en el que la realidad se abrió. El Liverpool lo intentó, Klopp movió el banquillo, los atacantes buscaron huecos que no existían, pero esa noche el destino ya estaba escrito. La Champions llevaba el nombre del Real Madrid. Y aquí una reflexión final para romper esos corazones blancos, o de todos los antimadridistas. La 14 no fue perfecta, fue una llena de errores, de sufrimiento, de noches en las que parecía que el equipo no iba a llegar. Pero quizás por eso fue tan especial, porque no fue la historia de un gigante caminando tranquilo, fue la historia de un gigante herido, que aún así siguió avanzando. La 14 nos recuerda algo que va más allá del fútbol, que no tienes que ser el mejor sobre el papel, que no tienes que tener los números perfectos, que no tienes que gustarle a los analistas. Lo único que necesitas es una combinación peligrosa, memoria, fe y valentía para seguir atacando cuando todos te dicen que ya estás muerto. El Madrid no ganó solo una Champions, le dejó al mundo una enseñanza brutal. Mientras quede un segundo en el reloj, todavía puedes escribir tu milagro. Y aquí una pregunta final, para que escribas ahí en los comentarios. Desde el corazón, sin fanatismo ciego. La 14ª, ¿fue suerte, ADN o destino? ¿O simplemente fue la prueba de que hay equipos que se niegan a aceptar lo imposible?